Saludos, Iglesia Vida Real, bienvenidos a un mensaje más de la serie Con todo por mi familia, a la manera de Jesús. Hemos estado ya casi 2 meses compartiendo con ustedes mensajes acerca de la importancia de la familia y el funcionamiento de ella dentro de la palabra de Dios y dentro de lo que Dios nos dejó, que pudiéramos nosotros impartirle a nuestros hijos, impartirle a la sociedad y dejar un legado como familia a este mundo. El día de hoy me tocó compartir con ustedes un mensaje al que yo le he puesto el mandamiento olvidado, uno de los 10 mandamientos que muchas veces, creo yo, se nos olvida que ahí está, que existe y que no es una sugerencia y no es una opción, sino es un mandamiento. Y es el 5.º mandamiento, el mandamiento de honrar padre y madre. Y cuando nosotros hablamos de padre y de madre y de honra, hablamos de familia, siempre se generan muchísimas emociones. Se generan emociones a veces de alegría cuando la cosa ha caminado muy bien y muchas veces de dolor o de resentimiento cuando la cosa en la relación con nuestro papá y nuestra mamá no se ha llevado bien, no ha sido la adecuada, no ha sido la mejor y genera emociones. Así es que yo estoy seguro que ahorita que yo le estoy mencionando a usted algunas cosas, yo le voy a estar predicando algunas cosas y desde ahorita que yo le mencioné que vamos a hablar del mandamiento de honrar padre y madre, ya se están generando adentro de usted algunas emociones, algunos sentimientos. Algunas personas estarán de una vez rechazando el asunto porque tienen mucho dolor. Y quiero decirle que este mensaje está diseñado para enseñarle lo siguiente. Número 1, ¿qué es honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Número 2, ¿cómo podemos honrarlos en las diferentes etapas de nuestra vida, de niño, de adolescente, de adulto y de casado? Y quiero terminar el mensaje ayudándole a aquellas personas que no tienen una buena relación con un papá o una mamá, que no se ganaron la honra, y cómo podemos entonces honrarlos a ellos de acuerdo al mandamiento que Dios nos dio. Fíjese, lo importante de esto es que Dios dejó los primeros 4 mandamientos como una instrucción de cómo nosotros debíamos acercarnos a Él, nuestra relación vertical con Dios, los primeros 4 mandamientos, cómo debíamos acercarnos, cómo debíamos honrarlo, adorarlo a Él. Y a partir del 5.º mandamiento, Dios dejó las instrucciones de cómo nosotros debíamos de relacionarnos con nuestro prójimo, es decir, nuestras relaciones horizontales. Me llama mucho la atención que Dios haya empezado esas instrucciones con el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y es que creo yo que para Dios la cadena de autoridad, el orden de autoridad siempre es importante. Y las autoridades que Dios dejó sobre nosotros en esta tierra es nuestro padre y nuestra madre, y representan la autoridad que Dios ejerce sobre nosotros. Creo que esa es la gran importancia que tiene este mandamiento, y quiero que recuerde que los mandamientos de Dios no son una sugerencia, no son una opción. O sea, si quisieras hacerlo, yo te recomiendo que lo hagas, sino que son un mandamiento. Dice, lo harás. Algo importante también que debemos de hacer notar desde el principio es que el mandamiento, como lo vamos a leer ahorita, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Nada más, ¿verdad? No dice si tuviste un buen padre y si tu madre fue buena gente, si te trataron bien, si hicieron todo lo que tú querías, si te criaron con todo lo que era necesario, los vas a honrar. No. Oiga cómo dice, usted lo tiene en sus notas y me puede acompañar, Deuteronomio capítulo 5 y versículo 16. Honrarás a tu padre y a tu madre, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que te vaya bien en la vida, para que se alargue tu vida sobre la tierra que yo te doy, dice el Señor tu Dios. Y el mandamiento fue ratificado en el Nuevo Testamento por Jesús y por algunos de los apóstoles. Encontramos, por ejemplo, en Mateo 15:14, que dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. En Efesios capítulo 6 y versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. ¿Notó algo importante aquí?
Notó que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tengas larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso, querido amigo, es una promesa. Es una promesa de recompensa. Y lo interesante de este mandamiento es entonces que es el único de los 10 mandamientos que tiene una promesa adherida de una vez a él. Quiere decir que si nosotros hacemos lo que Dios dice en este mandamiento, Dios se compromete a hacer algo y es darnos una larga vida y una buena vida. Porque alguien puede tener una larga vida pero no buena, ¿verdad? Y alguien puede tener una buena vida corta, pero Dios dice, además de darte una buena vida, la voy a hacer larga para ti. La importancia que tiene este mandamiento, querido amigo y amiga, es que Dios lo dejó porque para Dios la familia es la base de la sociedad y la sociedad la base de una nación. Y así era para el pueblo de Israel. Dios quería proteger a las familias diciéndoles, los hijos van a respetar y van a honrar a su padre y a su madre. El problema más grande que tenemos nosotros en Centroamérica, por ejemplo, con las maras, con la delincuencia juvenil, es que son hijos que no respetan a su padre y a su madre y están destruyendo la sociedad por ese motivo. La importancia que tiene también, ¿sabe qué es? Es que Dios sabía que no íbamos a haber, hablando yo como padre ahora, no iba a haber y no existe ningún padre y ninguna madre perfectos, intachables. Y por lo tanto, Dios estaba dejándole a los hijos la instrucción de decirle, mira, te voy a dar un padre y una madre, no van a ser intachables, pero los vas a honrar. Es importante también porque son los canales que Dios utilizó para traernos a nosotros a este mundo. Nuestro padre y nuestra madre pueden haber hecho muchas cosas mal, muchísimas, pero ¿sabe qué? Una cosa hicieron bien y fue, nos trajeron al mundo. Dios utilizó el ADN de mi papá y de mi mamá para formar mi ADN, para conformarme tal y como yo soy, y ese era el plan de Dios. Hacerme, fabricarme y traerme a este mundo con ese ADN. Si no hubiera existido mi papá y mi mamá, no tuviera yo este ADN. También le cuento, tuviera un poco de pelo, porque ese ADN pues me hizo que se me cayera el pelo. Así es que hay buenas y hay malas. Pero mire, el enemigo nuestro odia la familia, odia a la familia. Su deseo y su principal objetivo siempre ha sido destruir a la familia. Y cuando nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, empieza a haber división en la familia. Si el enemigo logra destruir nuestra familia, su familia, la mía, va a lograr destruir a mis hijas y va a lograr destruir los hogares de mis hijas y se empieza a perpetuar una maldición sobre la tierra. Dios quería proteger a las familias y por tanto dijo, vas a respetar, vas a honrar a tu padre y a tu madre. La clave de todo esto, querido amigo, ¿sabe qué es también? Es que la manera como usted y yo respondemos a ese mandamiento, obedecemos ese mandamiento, es de esa misma manera Dios va a responder a nuestra vida. ¿Por qué? Porque sencillamente es un canal de autoridad el que Dios nos está enseñando. En el libro de Romanos, capítulo 13, si usted va a su casa después y lo lee, usted va a encontrar que el apóstol Pablo da instrucciones acerca de a quienes nosotros debíamos de honrar. Y además de nuestros padres, el apóstol Pablo se dedica ahí a decir, mire, ustedes deben honrar a las autoridades. Ustedes deben de pagar los impuestos. Ustedes denle honra al que merece honra. Páguenle tributo al que merece tributo. Entonces, hay un principio aquí muy importante que yo quiero hacerle notar. Y es que Dios no nos pide que nosotros honremos si son buena gente con nosotros, si hacen lo que nosotros queremos y nos tratan bien, si la cosa es tranquila. No, Dios nos pide que nosotros honremos la autoridad que Él ha puesto sobre la tierra. Hay autoridades en el gobierno, hay autoridades en la iglesia y hay autoridades en la familia. Y Dios quiere enseñarnos a través del 5º mandamiento el principio grande de respetar la autoridad. Nosotros muchas veces no queremos pagar impuestos, pero los pagamos. Nosotros muchas veces no queremos respetar a un policía que tal vez es insolente o no nos cae bien, pero lo respetamos. ¿Sabe por qué? Porque respetamos la autoridad que tiene. Respetamos la figura de autoridad que es
aunque la persona no sea lo más agradable. Y ese es un principio de bendición. Ahora mire, ¿qué es honra? ¿Qué es honra? En el original hebreo y en la mente hebrea con la que se escribió este mandamiento, honra significa darle peso a algo, darle importancia a algo, no tomarlo a la ligera, no menospreciarlo, darle respeto y darle un alto valor. Se lo voy a repetir rápido. Dar honra significa darle peso, darle importancia, no tomarlo a la ligera, no menospreciarlo, darle su valor adecuado, darle un alto valor. Y cuando entonces la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, quiere decir, dale el peso que tienen, dale la importancia que tienen, dale un alto valor. En las diferentes etapas de nuestra vida nosotros podemos honrar a nuestros padres y los honramos de diferente manera. ¿Qué etapas hay en nuestra vida? Está la etapa de niño, está la etapa de adolescente, la etapa de adulto soltero y la etapa de adulto casado. Entonces yo quiero rápidamente mencionarle a usted cómo podemos honrar en las diferentes etapas a nuestros padres, y quiero terminar tomándome un buen tiempo para que hablemos acerca de cómo podemos honrar a un padre que ha sido ausente, que ha sido abusador o que ha sido manipulador, un padre o una madre. Me interesa ese punto porque sé que es tal vez una de las llagas y de las heridas más profundas que nosotros como hijos podemos cargar durante la vida. Así es que, ¿cómo podemos honrar nosotros a nuestros padres siendo niños? Lo tiene usted en sus notas, me puede acompañar y dice, yo honro a mis padres de niño cuando los obedezco. Esto es sencillo. La Biblia dice en Efesios 6:1, hijos obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque esto es justo. ¿Ok? Entonces, no hay vuelta de hoja. Dice, hijos obedezcan a sus padres. Cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, antes de la adolescencia, la Biblia no te da mayores opciones y dice, obedece. Si te dicen algo, obedece. ¿Y sabes por qué? Porque toda relación social en tu futuro o en el futuro de los niños se basa en lo que el niño aprende en casa. Nuestras relaciones sociales se basan en la manera como nosotros aprendimos en nuestra casa. Si en nuestra casa nosotros aprendimos que un hombre no trabaja, pues eso es lo que vamos a generar en la sociedad. Si en nuestra casa nosotros aprendemos que un hombre es abusivo o adúltero, eso es lo que nosotros vamos a reflejar en la sociedad cuando seamos grandes. Entonces Dios dice, obedece para que aprendas uno de los principios más grandes que hay, o una de las habilidades, diría yo. Una de las habilidades sociales y relacionales más grandes que hay se llama el principio de la obediencia. Aprende a obedecer. Si usted y yo aprendemos a obedecer, le aseguro que vamos a poder tener un buen trabajo y vamos a poder tener un buen futuro. Y debemos de obedecer por, recuérdese, la posición, la figura de autoridad, no necesariamente por la persona. Fíjese que este mandamiento es tan importante y para los hijos que están en casa es tan importante obedecer porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, cuando dice que cuando un hijo no obedecía, lo podían llevar delante del concilio, delante de los ancianos del pueblo donde vivían y decir, este hijo nuestro, dice el libro de Deuteronomio capítulo 21, eso no está en sus notas, pero dice, este hijo nuestro es un rebelde, testarudo, no atiende a lo que decimos, además es glotón y borracho, o sea que tiene vicios. Y entonces dice, todos los hombres de la ciudad lo van a apedrear y así morirá. ¿Para qué? Para que quites el mal en medio de ti y todo Israel lo sabrá y entonces temerá. O sea, este es un mandamiento que tiene que ver con vida y muerte. Porque tal vez hoy no apedreamos a la gente. Aunque debería de haber algo de eso, ¿verdad? Porque para quitar la delincuencia juvenil deberíamos de hacer 1 o 2 ejemplos para que la gente, como dice, aprenda y tema, ¿verdad? Hacer el mal. Sencillo. A los niños se les dice, obedece. Así es como honras a tus padres. ¿Cómo honro a mi padre y a mi madre si soy un joven adulto y estoy aquí? Joven adulto soltero. La Biblia dice que los honro respetándolos y escuchándolos. En Hebreos 12:9
La Biblia dice, cada uno de ustedes debe de respetar a su madre y a su padre, y debe de respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor tu Dios, dice, perdón, ese es Levítico 19:3. En Hebreos 12:9 dice, además, Dios nos tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Y por último, Proverbios 6:20 dice, hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Llévalos siempre dentro de tu corazón y pórtalos alrededor de tu cuello, porque serán una guía cuando camines y te protegerán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. En todos los versículos que le he leído, lo que dice es respeta y escucha, respeta y escucha, respeta y escucha. ¿Cómo respeto yo, Ricky? Porque esa sería la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo respetar a mi papá y a mi mamá hoy en día? Bueno, joven adulto, tú los puedes respetar cuando aceptas su autoridad, cuando aceptas su guianza y también cuando los perdonas por las faltas que cometen. Cuando los aceptas, tú podrías decirme, sí, pero mire, Ricky, yo no pedí venir al mundo. Entonces, ¿por qué los tengo que aceptar si yo no pedí venir al mundo? Yo te quiero decir algo, que ellos tampoco pidieron traerte a ti. Porque cuando ellos te engendraron, no sabías que ibas a venir tú. Perdón. Entonces, es de dos vías el asunto. No es excusa decir, mire, yo no voy a respetar sencillamente porque yo no pedí venir aquí. Porque ellos te podrían decir, mira, yo tampoco pedí traerte a ti. Puedes respetar a tus padres también no hablando mal de ellos. Yo veo hoy mucha insolencia en los jóvenes. Veo mucha insolencia en responderles mal, en responderles despectivamente, en burlarse de ellos frente a la gente, en hablarles y responderles de mala manera cuando están con ellos. Y cuando tú no tienes el respeto para responder a tus padres, no los estás honrando. ¿Cómo los puedes honrar también siendo un adulto soltero? Es escuchándolos respetuosamente. La Biblia dice, hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Eso quiere decir, mira, sentate y escucha lo que te tienen que decir porque algo saben. Nuestros padres pudieron tener muchísimos errores, pero dentro de todos los errores que cometieron, hicieron muchas cosas buenas y tienen mucha sabiduría porque los años nos dan sabiduría. Así es que hay cosas que tú puedes escuchar y puedes aprender, que tú como joven adulto, que tú como persona que todavía vive en casa, puedes aprender de ellos. Algo saben porque han llegado a una edad en la que han aprendido. Aquí hay algo muy importante. Yo veo, y hace poco di una conferencia a papás que tenían adultos solteros viviendo en su casa y fíjate que el problema que más se presentó es de la falta de obediencia de los hijos a las reglas y normas de la casa. Te voy a dejar bien claro el punto, a ti como papá y a ti como hijo. Y este no es un mensaje en el que yo me voy a meter al asunto de papá, haz las cosas de tal manera que te respeten, porque ese sería otro mensaje. Cómo llegar a ser un padre y una madre honorables, honrables. Ese es otro mensaje. Hoy voy a hablarle a los hijos. Te voy a decir esto, hijo. Si tú vives en la casa con tu papá y con tu mamá, si tú duermes en una cama que compró tu papá y tu mamá, en un cuarto de la casa de tu papá y de tu mamá, abres la refrigeradora para sacar la comida que compró tu papá y tu mamá, manejas un carro que te dio tu papá y tu mamá, consumes una gasolina que te paga tu mamá y tu papá, vas al colegio o a la universidad que te pagan tu mamá y tu papá. Entonces, la Biblia dice, tu obligación es obedecer las reglas que hay en la casa. Reglas de entrada, reglas de salida, reglas de costumbres, reglas de hábitos, porque debes de obedecer a tu padre y a tu madre mientras vivas bajo el techo de tu padre y de tu madre. En el momento en el que tú ya no quieras hacerlo, tienes toda la libertad para abrir la puerta, sacar tus maletas e irte a vivir a otro lugar. ¿Y sabe qué yo le digo a los papás? Que tienen que
reforzar esto y hablarlo claro para decir, estas son las reglas, estas son las normas y así es como se vive aquí en la casa. Mientras vivas aquí es mi casa y con amor puedes quedarte todo el tiempo que quieras, media vez respetes y obedezcas lo que aquí se hace y lo que aquí se dice. Sencillo, no hay más que decir en eso. Así lo dice la Biblia. ¿Cómo puedo respetar a mis padres siendo adulto? Siendo ya un adulto, los puedo honrar apreciando su esfuerzo y el sacrificio que han hecho. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Escucha a tu padre que te dio la vida. Fíjese, no dice que te cuidó ni nada. Tu padre pudo haberte solo dado la vida, pero dice escúchalo. Y no desprecies a tu madre cuando ya sea anciana. Por eso dice Proverbios 23:25 también, alegra a tu padre y a tu madre y que sea feliz la que te dio a luz. ¿Hace cuánto que usted no hace feliz a su papá y a su mamá? ¿Hace cuánto que usted no alegra el corazón de su papá y de su mamá? ¿Sabe cómo los alegramos? ¿Sabe cómo los ponemos gozosos? Es apreciando el esfuerzo que hicieron. Hay una estadística en Estados Unidos que dice que criar a un hijo de los 0 a los 18 años cuesta más o menos 2 millones de quetzales. Sin contar las cosas extras que se hacen, ¿verdad? Sino solo lo básico. ¿Usted se puede imaginar cuánto usted y yo le costamos a nuestros papás? ¿Cuánto ellos dejaron de comprar, de ponerse, de gastar y de disfrutar por pagarnos a nosotros lo básico que tuviéramos? Eso hay que apreciarlo. Eso hay que agradecerlo. Agradezca el tiempo que le dieron, la vida que le entregaron, las veces que usted se enfermó y ahí estuvieron por usted. Todo eso hay que apreciarlo y hay que agradecerlo. Como adultos nosotros también podemos honrar a nuestros padres proveyendo para sus necesidades y cuidando su salud. Primera de Timoteo, este es uno de mis versículos favoritos para aplicar en todas las relaciones familiares. Dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente dice, para los de su casa, su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, su esposa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se imagina usted? Usted puede venir a la iglesia y usted puede ser de los líderes de la iglesia, pero si usted no está proveyendo para los de su casa, usted es peor que un infiel y la fe negó. ¿Sabe cómo nosotros podemos mostrar honra a nuestros padres siendo adultos? Ese aprecio que le tenemos, proveyendo para sus necesidades, cuidándolos en su salud. Pero ¿sabe cómo? Expresándoles verbalmente. ¿Hace cuánto que usted no le dice a su papá y a su mamá, gracias? Gracias, papá. Gracias, mamá, por lo que hiciste. Podemos honrarlos llamándolos, visitándolos. Aquí, hoy, están escuchando este mensaje personas que hace meses no van a visitar a su papá o a su mamá, que tal vez están en un asilo, tal vez los fueron a poner ahí y se lo pagan y con eso dicen ustedes, por lo menos le estoy pagando, y eso no es honrarlos. Podemos honrarlos visitándolos, llamándolos, compartiendo con ellos, llevando a nuestros nietos para que los vean, para que los disfruten, hablando bien de ellos delante de la gente, hablando bien con ellos y frente a ellos. Esas son maneras de honrar a nuestros padres cuando ya somos adultos, ¿sabe? Me llama muchísimo la atención cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios y el ser perfecto sobre la tierra, tuvo dos padres. O sea, una madre y un padre, ¿verdad? Madre y padre, María y José, que eran igual de imperfectos que usted y yo. Jesús pudo haber dicho, yo no tengo por qué obedecerlos, yo no tengo por qué someterme, yo soy el Hijo de Dios, yo soy perfecto, yo soy imperfecto. Pero la Biblia nos enseña, dice la Biblia en Hebreos, que por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, él aprendió obediencia desde que estaba con su papá y con su mamá. Honró a su papá y a su mamá, obedeciéndolos. Y cuando estuvo en la cruz, Jesucristo solo dijo 7 cosas en la cruz. Y dentro de las 7 cosas que Jesucristo mencionó, dijo una. Volteó a ver para abajo, vio a su madre y vio al apóstol Juan a la par y le dijo al apóstol Juan, Juan, he ahí tu madre. Y a su mamá le dijo, madre, he ahí tu hijo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba diciendo, te voy a honrar hasta el último día, mamá, porque te estoy dejando encargada de alguien que te va a cuidar y va a proveer para tus necesidades hasta el día en que tú mueras.
Ese es un gran ejemplo de honrar padre y madre. Este mensaje podría ser grandísimo, querido amigo. Este mensaje yo podría pasarme 2 horas hablándoles de la manera como debemos de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Yo gracias a Dios tuve un papá que dentro de muchas cosas que hizo mal, fue alcohólico por mucho tiempo, fue adúltero muchas veces, pero no nos abandonó, nos cuidó, se mantuvo en el hogar, estuvo ahí. Y al final de los años, cuando yo con mucho resentimiento todavía hacia él, le pedía a Dios que quería quitarme eso, Dios empezó a mostrarme a mi papá a través de su necesidad de ser amado y no de la conducta que había tenido. Y así pude yo amarlo. Pero quiero terminar el mensaje en estos minutos que me quedan. Quiero leerle el testimonio de una mujer, el testimonio de una mujer que tenía todo el derecho para no honrar, no respetar y no amar a su papá. Y sin embargo lo pudo hacer. Y yo quiero que usted me ponga atención, querido amigo o amiga, porque estos últimos minutos pueden ser el mensaje que lo libere a usted del dolor, de la amargura y de la cárcel y esclavitud en la que está. Y puede ser que quite sobre su vida y de sobre su familia una maldición. Porque hay maldición de no honrar a su padre y a su madre, ¿sabe? No cumplir el mandamiento de Dios es rechazar a Dios. Y algunos, al no honrar a su papá y a su mamá, aunque cumplan los otros 9 mandamientos al pie de la letra, no están obedeciendo a Dios. Entonces quiero que lo escuche y voy a hablarle unos minutos acerca de cómo podemos nosotros amar, honrar a aquel padre o aquella madre que nos abusó, nos abandonó, nos olvidó, que nos hirió o nos está manipulando. Oiga este testimonio. Fui abusada sexual, emocional y verbalmente por mi padre desde que tengo memoria hasta que me fui de casa a los 18 años. Mi papá me hizo cosas horribles, algunas de las cuales sería de muy mal gusto comentarles públicamente. Pero quiero compartir mi testimonio porque muchas personas han sido lastimadas de esa misma manera y sé que necesitan saber que hay otras personas como yo que han vivido esas experiencias y se han sobrepuesto a ellas. Necesitan saber que hay esperanza. Abusar significa usar de una forma incorrecta, impropia, causar daño, dolor y tratar con crueldad. En cualquier momento en el que nosotros somos usados de una forma incorrecta, con un propósito diferente al que Dios diseñó, se nos está haciendo daño, dice ella. Y yo sé que muchas personas se identifican con este concepto. Para algunos que están escuchando esto, estoy narrando tu historia. Ustedes saben lo que es vivir con un secreto tan vergonzoso y horrible que te carcome la vida por dentro. Mi padre fue un hombre malvado, controlador y manipulador durante la mayor parte de su vida. Era impredecible e inestable. Como resultado de eso, la atmósfera en mi casa estaba súper cargada de miedo. Nunca sabías cuándo tus acciones podían hacerlo estallar. Siempre se hacía lo que él quería, cuando él quería. Veíamos la televisión que él quería, los programas que quería. Nos íbamos a dormir cuando él decía. Nos despertábamos cuando él decía que debíamos despertarnos y comíamos lo que él quería que comiéramos. Todo nuestro hogar estaba determinado por su humor y por sus deseos. El abuso sexual que cometió conmigo comenzó cuando yo era muy pequeña. Cuando él decidió que yo era lo suficientemente grande, llevó las cosas al siguiente nivel. Empezó a violarme. Desde ese momento hasta los 18 años, me violó por lo menos una vez a la semana. Mi padre, el hombre en el que más yo debía de confiar y que supuestamente debía de protegerme, era la persona a la que más temor le tenía en esta tierra. Calculo que me violó por lo menos 200 veces durante mi estancia en mi casa. Mi sentimiento predominante era de vergüenza. Estaba avergonzada de mí misma, de mi padre y de todo lo que me hacía. También estaba constantemente asustada, no había ningún lugar en donde me sintiera a salvo mientras crecía. Hasta la fecha, yo no creo que exista alguien que pueda dimensionar el daño que ese tipo de abuso le hace a un niño. En el colegio,
Yo pretendí siempre tener una vida normal, pero me sentía sola todo el tiempo y diferente a todos los demás. Nunca sentí que perteneciera a ningún lugar. No me daban permiso de participar de ninguna actividad fuera del aula. No podía ir a eventos deportivos ni a fiestas con muchachos. Y muchas veces tuve que inventar historias acerca de por qué yo no podía salir con ellos a pasear. Viví toda mi vida fingiendo y mintiendo. Mi padre constantemente me pedía que llevara amigas del colegio a la casa para poder abusar de ellas. Gracias a Dios, de alguna manera, siempre tuve una excusa para no llevar a nadie a casa. Sin embargo, sí pudo abusar de mi mejor amiga, que era mi vecina. Esto produjo en mi interior una vergüenza tan grande que llegó a formar parte de mi identidad. Sentía vergüenza de mí, de mis padres, de toda mi vida. En mi casa aprendí que a la perversión se le llamaba amor. Mi padre decía que lo que me hacía era especial porque me amaba. Él decía que todo lo que él hacía era bueno, porque tenía un amor inmenso para mí y que ese debía ser nuestro secreto porque nadie más lo entendería. Y si yo revelaba el secreto, iba a causar grandes problemas en la casa. Imagínense, se me puso a mí la responsabilidad de mantener la paz en el hogar, porque si expresaba mi dolor, yo era la causante de los problemas. Mientras mantuve oculto este secreto, no pude ser libre del dolor que mantenía por dentro. Y quizás usted se está preguntando hoy, dice ella, ¿dónde estaba Dios todo ese tiempo? Hoy sé que Dios estaba ahí, dice. Tal vez Dios no me sacó de esa situación cuando era niña, pero me dio la fortaleza para atravesarla. Es cierto que mi padre abusó de mí y que no me amó ni me protegió de la forma como debía hacerlo. Y a veces parecía que nadie me ayudaría y que esto no tendría final. Pero quiero decirle que hoy entiendo que Dios siempre estuvo ahí, que Él tuvo un plan para mi vida. Hoy me ha redimido. Hoy Dios ha tomado todo lo que Satanás quiso usar para dañarme y lo convirtió en algo bueno. Tomó mi vergüenza y me ha dado un doble premio y recompensa. Quiero contarle que tengo 45 años de casada, tengo un marido que me ama y un buen hogar. Tengo 4 hijos, todos sirviendo al Señor, y 10 nietos. Puede parecer imposible, dice ella, pero la verdad es que Dios me ha hecho libre de una vida de fingimiento, de secretos, vergüenza y mentiras. Soy la prueba viviente de que nada es demasiado difícil para Dios. Y sin importar lo que usted esté viviendo o cuánto le duela por dentro, quiero decirle, siempre hay una esperanza. Esa es la razón por la que estoy contando mi historia públicamente. Necesitas saber que Dios es bueno y que tus batallas valen la pena. Si le entregas tu vida a Cristo y realmente confías en Dios, puedes ser sanado y restaurado por completo y así tener la vida que Jesús compró para ti en la cruz. No te des por vencido. Atentamente, Joyce Meyer. Sí, ese es el testimonio de Joyce Meyer. Muchos de ustedes la conocen, han leído sus libros, pero no sabían algunos detalles, ¿verdad? Joyce Meyer, en el año 2001, creo yo, tuvo la oportunidad de guiar a su papá a los pies de Cristo y un año después bautizarlo antes de que muriera. Tuvo la oportunidad de comprarle una casa a la par de su casa para poderlo cuidar en sus días de ancianidad. Joyce Meyer vivió eso y me cuesta muchísimo pensar que alguien tenga un testimonio más difícil que decir, calculo que me violó 200 veces durante mi adolescencia, más los abusos que cometió conmigo cuando era niña. Ahora, ¿sabe qué, querido amigo y amiga? Usted tendrá su historia. Usted tendrá su historia de abandono, de abuso, de violencia, de menosprecio, cualquiera que sea. ¿Sabe qué? La Biblia dice que a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dijo Jesús, más le valdría que se colgara al cuello una piedra de molino y que lo tiraran al fondo del mar. Eso quiere decir, no tengas pena, que yo voy a pagar el daño que te puedan haber hecho. Pero ¿qué de la vida que tú vas a vivir aquí? Y de la vida que vas a heredar a tus hijos y a tus hijas. ¿Qué estás heredando?
Si tú no has perdonado y sanado el abandono, el abuso, el maltrato, el menosprecio, la manipulación, tú eres el preso y el esclavo. Tal vez tu papá y tu mamá andan por ahí como que sin nada. Joyce Meyer cuenta dentro de su testimonio que un día su papá, muy malo en el hospital, la llamó y le dijo: mira, yo te pido perdón si te sentiste que te hice sufrir, pero no entiendo realmente qué fue lo malo que te hice. ¿Se imagina usted? Porque todo lo que te hice te lo hice con amor, le dijo. Y como que no entendía. Y su papá estaba entonces y vivió todos esos años él tranquilamente creyendo que él amó a su hija de esa manera, y su hija Joyce Meyer fue la que vivió muchísimos años presa y esclava del dolor, del rencor, de la vergüenza y el resentimiento. Entonces, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera, querido amigo y amiga? ¿Qué espera Dios de ti con ese padre y esa madre que no merecen tu honra? No lo merecen. Dios no te pide, querido amigo, Dios no te pide que niegues lo que pasó. No te pide que reprimas esas memorias y no lo recuerdes nunca. No te pide que excuses el pecado que se cometió en contra de ti. Dios no pide que ignores eso. Dios tampoco te pide que restablezcas la relación. Pero lo que sí Dios espera de ti, ¿sabe qué es? Dios espera de ti que enfrentes con valor ese trauma, ese dolor. Que lo enfrentes confesándolo a alguien, que lo enfrentes hablándolo con alguien, y que al hablarlo con alguien decidas perdonar a tu papá o a tu mamá. Esa es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. No te dice si lo sientes, porque no lo vas a sentir. Dice, perdona. Dios espera de ti que la venganza la dejes en sus manos, porque Él va a pagar todo lo que te pudieron haber hecho. Dios te pide que sueltes la amargura que hay en tu corazón. ¿Sabe qué dice otra escritora que tuvo que perdonar abusos de su papá? Se llama Jane Hunt. Dice: yo pude perdonar a mi papá cuando empecé a verlo a él a través de su necesidad de salvación y de Dios, y no a través de su conducta. Querido amigo y amiga, Dios espera entonces que tú perdones a tu papá. ¿Sabes qué está esperando Dios? Dios está esperando que lo perdones a Él, porque algunos de ustedes que me están oyendo le han echado la culpa a Dios toda la vida de no haber estado ahí, de no haberse aparecido, de no haber desaparecido a su papá, de no haber evitado el dolor y el abuso, el abandono y el maltrato. Y tienen que perdonar a Dios, y se tienen que perdonar a ustedes mismos. ¿Sabes qué? Yo logro entender en ese mandamiento que Dios nos dijo: el mayor taller del perdón que vas a tener en tu vida se llama tu casa, tu hogar. Va a ser el taller del perdón. Ahí vas a aprender a perdonar. Y por último quiero decirte, ¿sabes qué está haciendo? ¿Qué espera Dios de ti? Dios espera que hagas lo imposible, sí. Porque es imposible perdonar atrocidades como esas, humanamente hablando. Pero Dios dice: quiero que hagas lo imposible, porque yo te voy a dar el poder, la autoridad, la misericordia, la gracia y el amor necesarios para hacerlos. Por eso necesitas a Jesús. Tal vez tú que nunca lo has aceptado en tu corazón, o tal vez tú que eres cristiano pero nunca has entendido lo que es dar de gracia lo que recibiste por gracia. Tú necesitas entonces perdonar a tu papá, perdonar a Dios, perdonarte a ti mismo por todo el dolor que te has causado, la amargura y los años de esclavitud en los que has vivido. Pues ¿sabes qué? Si tú no lo has resuelto, tú lo estás ventilando hoy en día en todas tus relaciones. Lo ventilas con tu pareja, lo ventilas con tus hijos, con tus empleados, con tus amigos. Eres un amargado o una amargada y no entiendes por qué tu vida no prospera. No entiendes por qué las cosas no salen. Sencillamente porque crees que no es justo lo que te pasó y porque no has perdonado a tu padre y a tu madre. Si no lo has perdonado, te sigue controlando. Si no lo has perdonado, te tiene encarcelado. Entonces, termino con esto. Tienes que enfrentar ese dolor, querido amigo.
amiga, tienes que enfrentarlo. ¿Y cómo se enfrenta, Ricky? Dígame rápido. Sí, se enfrenta buscando ayuda y confesando ese dolor. Confesándole a alguien todo lo que te hicieron y todo lo que te dejaron de hacer. Confesándole a alguien todo lo que tú crees que fue injusto. Y de esa manera decidir ahí mismo perdonar y romper el ciclo del dolor, romper el ciclo de la amargura, romper la sequedad que hay en tu corazón. Es sí, esa sequedad que sientes, esa falta de propósito en la vida, esa falta de fertilidad. Tu vida no es fértil, es seca. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa falta de perdón. Empieza a heredar vida a tus hijos y no amargura. Tu corazón necesita conectarse, tu corazón anhela conectarse. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace el perdón. El perdón conecta, querido amigo. La amargura y el resentimiento desconectan, porque muy adentro de tu corazón, querido amigo y amiga que me escuchas, anhelas conectarte con tu papá y conectarte con tu mamá. Anhelas. Ese anhelo Dios lo puso adentro. Es el anhelo que sentimos de conectarnos con nuestro Padre Celestial. Termino entonces diciéndote esto antes de que oremos. Algunos de ustedes, amigos, necesitan hoy hacer algo. Necesitan hacer una llamada de agradecimiento a su papá o a su mamá. Necesitan escribir una carta perdonando a su papá o a su mamá. Necesitan hacer una visita a esa casa, a ese pueblo, a esa aldea o a ese hogar de ancianos en donde está su papá y su mamá, esperando que algún día se acuerden que tienen papá y mamá. O tal vez necesitas escribir un cheque para honrar con un poco de dinero a aquellos que se quitaron el pan, la tortilla, el frijol y el huevo de la boca muchas veces para que tú comieras. Sí. Ellos lo hicieron. Y tenemos que ser agradecidos. Por lo menos por el hecho de que nos dieron la vida. Porque no estaríamos aquí tú y yo si el ADN de tu papá y tu mamá no se hubieran unido en un óvulo fecundado y nos hubieran traído al mundo. Quiero que cierres tus ojos y quiero que oremos y le pongamos a Dios en sus manos este mensaje que puede transformar tu vida si tan solo hoy decides que quieres repetir esta oración conmigo y cumplir el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre esta tierra. Cierra tus ojos. Padre, hay tanto dolor en nuestros corazones. Hay tanta amargura y decepción. Hay tanta vergüenza, Señor, que cubre, inunda nuestras vidas por las cosas que nuestros padres, padre o madre, tú decides a quién vas a poner en ese lugar, hicieron con nosotros o dejaron de hacer por nosotros. Pero hoy, Señor, entiendo que este mandamiento no es una sugerencia y no es una opción. Entiendo que si yo quiero tener una buena vida, Señor, sobre esta tierra y larga, una larga y sana, fructífera y buena vida, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Hoy, Señor, he entendido esto y decido en mi corazón perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá. Decido en mi corazón perdonarte a ti, Señor, porque te he echado la culpa de muchas de las cosas que he vivido y por qué las viví. Y decido perdonarme a mí mismo por haberme destruido la vida en amargura y en cárcel de aflicción. Sé que tengo que hacer algo porque la fe se vive en la vida práctica. Sé que tal vez tengo que ir a visitar y tengo que hablar o tengo que escribir un cheque o tengo que escribir una carta, y lo voy a hacer, Señor. Me comprometo contigo a hacerlo. Pero hoy te pido que tu Espíritu Santo me dé la fuerza necesaria
para honrar en mi corazón a mi papá y a mi mamá, y de esa manera nazca un sentimiento que no existe y que no hay adentro de mí, porque no soy capaz de amarlos, ni respetarlos, ni honrarlos, pero sé que tú me puedes dar la capacidad de hacerlo, de hacer lo imposible, honrar a mi papá y a mi mamá. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdame a hacerlo. Ahora quisiera guiarte a ti que tal vez nos visitas por primera vez y nunca has abierto tu corazón a Jesús para que entre a tu vida, porque esto que yo te he enseñado no lo vas a poder hacer si Jesús no está dentro de tu corazón. Así es que yo quisiera que si tú sientes ese deseo de restaurar esa relación, necesitas restaurar la relación principal con Jesús y con Dios primero, y repitas conmigo esta oración y le digas: Padre Celestial, yo vine por primera vez aquí, o estoy oyendo este mensaje y nunca he abierto mi corazón a ti. Hoy me reconozco como un pecador que necesita tu misericordia, y por eso hoy abro mi corazón y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Lo acepto y te pido que perdones mis pecados por la sangre de Jesús. Que me restaures, Señor, y que escribas mi nombre hoy en el libro de la vida. Hoy me vuelvo un hijo tuyo al aceptar a Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Y te pido que me ayudes a hacer lo imposible de restaurar la relación con mi papá y con mi mamá. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Bien, querido amigo, yo sé que probablemente este mensaje te trajo algún dolor, te trajo algún recuerdo, y va a ser muy duro poder vivirlo. Pero la vida cristiana, querido amigo, es la promesa de que Dios es el que nos da la fuerza necesaria, porque no es con espada, dijo el profeta, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Quiere decir, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu. Así es que quiero pedirles que por favor se sienten en su lugar un momentito y vamos a recoger la ofrenda que usted ha traído el día de hoy de una vez. Usted sabe que parte de nuestra adoración a Dios es entregarle a Él nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el dinero que traemos para que todo esto que usted está hoy disfrutando pueda llevarse a cabo, y además de eso podamos invertir en ayudar en la obra a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y la obra social que Dios nos ha puesto a hacer. La Biblia dice en 2 Corintios, este es mi pasaje favorito para recoger ofrendas, es que usted lo va a oír muchísimo. 2 Corintios capítulo 9 dice: recuerden esto, que el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre, siempre, dice, y en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra. ¿Sabe qué dice ahí? Dice: vení y da con alegría, no con tristeza. No lo des por necesidad, porque Dios ama un corazón que es alegre. Pero además, si tú lo haces, yo me voy a encargar, dice Dios, de que tú tengas siempre y en toda circunstancia todo lo necesario. O sea que es un mandamiento con promesa también. Así es que les voy a pedir que oremos en este momento, que tengan listo su ofrenda para que nuestros colaboradores puedan pasar recogiéndola, y vamos a bendecir lo que usted trajo. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido contigo y que hemos aprendido tu palabra y la vamos a poner en práctica. Hoy estamos poniendo en práctica el mandamiento de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas a ti, y lo traemos con alegría y no por necesidad ni por obligación, porque tú amas a un corazón dador alegre. Así es que yo entrego hoy mis diezmos, mis ofrendas con alegría y con agradecimiento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar todos nuestros colaboradores a recogerlo? Gracias.